Hola, en este video voy a explicar qué son las falacias y por qué nos interesan. Una falacia básicamente es un argumento incorrecto que parece ser correcto. Y ya. Hay dos tipos de falacias, las falacias formales y las falacias informales. Las falacias formales son aquellas que tienen un error de argumento en la forma del argumento. Para esto necesitas saber qué forma tiene un argumento. Un argumento usualmente tiene la forma de premisas y conclusiones. Un ejemplo de una falacia formal es la afirmación del consecuente. Entonces, por ejemplo, un argumento sería de esta manera. Si alguien tiene coronavirus, entonces tose. Alguien tiene coronavirus, conclusión, tose. Eso es un argumento válido. La falacia ocurre cuando afirmamos el consecuente. Digamos el mismo argumento. Si alguien tiene coronavirus, entonces tose. Alguien tose y concluimos que tiene coronavirus. Y notaste el error porque hay un error. Significa que solo porque alguien tosa no significa que alguien va a tener coronavirus. ¿Por qué? Porque existen múltiples otras posibles causas. Entonces alguien puede toser porque se atoró, alguien puede toser porque tiene una infección en la garganta, otra que no sea coronavirus, alguien puede toser porque tiene tuberculosis, que puede ser peor que tener coronavirus. Entonces pueden ser muchas otras razones que generan la misma consecuencia. Entonces no solo por darse la consecuencia significa que la causa está validada. Y así como ese error de razonamiento o de estructura en el argumento, hay muchas otras falacias que no voy a enumerar aquí porque las que nos interesan son las falacias informales. Las falacias informales son aquellas en las que el error no está en el argumento. Significa que básicamente no es un error de forma. ¿Por qué nos interesan? Porque es el tipo de falacias que son más comunes y son como que más pervasivas en nuestro razonamiento usual. Dentro de esto está la famosa falacia ad hominem. Una falacia ad hominem es aquella en la que intentas invalidar un argumento atacando a la persona que emite el argumento. Por ejemplo, si yo digo el presidente de la República ha dicho que la cantidad de casos de coronavirus ha aumentado en un 30%. Y tú dices, pero el presidente no es un médico, ¿qué va a saber él de cuánto ha aumentado? Y si te das cuenta, no hay una relación real entre si el presidente sea médico o no sea médico versus que la información sea correcta o sea falsa. Entonces es una falacia dominante porque estoy atacando a la persona que emite la información, pretendiendo que ese ataque va a influir en la validez de la información en sí, cuando no tiene nada que ver porque son dos hechos completamente independientes. Y puede ser que sí, es verdad que Vizcarra no es un médico, es verdad que el presidente no es médico, pero eso no invalida automáticamente la información. Ahora, tampoco la valida. Significa que una vez que descubres una falacia, no vas a pasarte completamente al bando opuesto. Una vez que descubres que esta información no es falsa solo porque la persona que la está emitiendo tiene algún defecto o no tiene alguna virtud, no vas a pasar inmediatamente al bando de creer que es verdadera. Solo no sabes que es falsa. Son dos cosas independientes. Y no voy a hacer una lista, pueden buscar las listas en Wikipedia o donde sea, o preguntarle a alguien más, como a mí, pero no aquí. Y vamos a ver por qué nos interesan conocer estas falacias. Nos interesan porque básicamente en el ideal de argumentación estamos intentando llegar a la verdad, como que a una conclusión que sea más o menos cierta o probabilísticamente más cierta. Y el problema de las falacias es que en una argumentación nos alejan de aquello que queremos buscar, nos acercan hacia otras cosas como sentirnos bien, sentirnos mal, enojarnos, alegrarnos. Si yo quiero enojarme con el gobierno, pues empiezo a despotricar sobre las funciones del presidente y me puedo sentir bien enojándome, pero no estoy llegando a una conclusión correcta. Sirven para convencer a otro, de hecho muchas veces yo también, todo el mundo creo, ahí es una generalización apresurada, pero todo el mundo usa estas falacias porque lo que te interesa cuando argumentamos básicamente es convencer a la otra persona. No queremos realmente encontrar si es cierto lo que creemos o no, sino que queremos convencer. Y esto va de que nos convencemos a nosotros mismos también todo el tiempo. Entonces, de nuevo, usando el ejemplo del presidente, si el presidente dice algo y tú no quieres creer que realmente la cifra es de un aumento de 30%, pues te convences a ti mismo de que como el presidente no tiene un cargo de médico, entonces muy probablemente la información que dé es inválida. Y nos sentimos bien. Y básicamente, ¿para qué más sirve respecto a uno mismo? Porque si aprendemos a detectar las falacias o que los argumentos o los ataques que estamos dando no influyen en la validez de la información, pues nos vamos a acercar más a obtener una afirmación real. Como dije en el video anterior, esto va bastante de la mano con
qué información recibimos, sobre todo si como yo reciben su información de memes y de fotos posteadas o compartidas en grupos de redes sociales, pues cómo analizas una información sin tener que realmente soplarte o buscar la fuente original, que siempre es lo mejor, pero no quieres buscar la fuente original, entonces pregúntate si esta nueva información la estás creyendo porque viene de una fuente buena, o sea, confiable, o creo que viene de una fuente de alguien que te cae bien o alguien que te gusta, o esta información te hace sentir bien, por lo tanto quieres creer que es cierta versus saber si es cierta realmente o no, o viene de un partido político con el cual simpatizas versus si viene de un partido político con el cual no simpatizas, o de una persona que tiene tus mismas creencias religiosas versus si viene con una persona que no tiene tus mismas creencias religiosas, etcétera. Y como dije, no voy a hacer una lista de las falacias porque las pueden buscar, pero creo que es importante que si realmente quieres llegar a información o si realmente quieres saber por qué crees lo que crees ya para ti mismo, ni siquiera para andar argumentando con los demás, es importante saber qué son las falacias y aprender a diferenciar si realmente estamos argumentando desde un razonamiento real o solamente desde las ganas de ganar o saber o sentirnos de cierta manera.